Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad les traigo calor y calor específico, más precisamente planteo y resolución de problemas y ejercicios. Mi nombre es José y comenzamos. Comenzaremos repasando el concepto de calor. Para comprender mejor el mismo, veremos un par de ejemplos. Imaginemos que nosotros acercamos nuestras manos a una estufa encendida, sentiremos calor debido a que va a entrar energía a nuestras manos. Esto se debe a que la estufa está a mayor temperatura. Por otro lado, si tocamos hielo, sentiremos frío debido a que la energía sale de nuestras manos y entra en el hielo debido a que éste está más frío. Entonces podemos decir que el calor es una forma de energía, también llamada energía térmica, que se transfiere entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Como podemos ver acá en la imagen, siempre la dirección de transferencia de esta energía térmica va desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Esta energía de calor, se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Es decir, cuando más rápido se muevan las partículas, mayor calor tendrá este cuerpo. El calor suele indicarse con la letra Q y como es una unidad de energía, suele medirse en Joule, pero también suele emplear una unidad denominada caloría, que es la que nosotros vamos a emplear mayormente en la resolución de problemas de calorimetría, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 15 a 16 grados centígrados un gramo de agua. En esta siguiente diapositiva podremos observar la fórmula que nosotros empleamos en la resolución del problema de calor. Nosotros imaginamos que tenemos un cuerpo al cual se le suministra calor. Este calor se denota con la letra Q y es igual a la masa. Fíjense que cuando más grande sea el cuerpo, más calor debemos suministrar para ocasionar la misma variación de temperatura. Es igual también al calor específico, que es una constante de cada una de las sustancias, que lo veremos a continuación, qué unidad tiene, y es igual a la variación de la temperatura, es decir, la temperatura final que alcanza el cuerpo menos la temperatura inicial. ¿Cuáles son las unidades que nosotros vamos a trabajar con el calor? Dijimos que pueden ser dos, que se puede expresar en caloría o en Joule. Acá están su equivalencia. Una caloría es igual a 4,186 Joule, pero también en algunos problemas podemos emplear kilocalorías, que una kilocaloría son 1000 calorías, y también su equivalencia, que es una kilocaloría son 4186 Joule. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en los ejercicios es que cuando el cuerpo recibe calor, esta Q va a ser positiva debido a que va a tener mayor temperatura final que la temperatura que tenía inicialmente, mientras que cuando Q es negativo, esto significa que la temperatura final es menor que el cuerpo que tenía al comienzo, por lo tanto vemos que en este caso pierde calor, se enfría. En la resolución de los problemas nosotros vamos a emplear una constante denominada calor específico, que nosotros a esta fórmula, si despejamos de la fórmula anterior que habíamos visto que vamos a emplear en los problemas, va a surgir la unidad de esta constante denominada calor específico, y vemos que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una determinada masa de una sustancia. Entonces vamos a ver que generalmente se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en un grado de una unidad de masa. Por lo tanto va a tener estas unidades, energía sobre masa y sobre unidad de temperatura. En el sistema internacional de unidades, el calor específico se expresa generalmente en Joule sobre kilogramo Kelvin. Pero normalmente en los problemas de termoquímica se emplea esta unidad, que es el caloría sobre gramos, grados centígrados, y vamos a ver que
cada sustancia tiene un calor específico determinado. Entonces vemos que en este cuadrito colocamos la sustancia que más se emplea en la resolución de los problemas y vemos que cada una tiene un determinado calor específico. Vemos que de esta sustancia el agua es la que mayor calor específico tiene, por ejemplo que el plomo. Esto se debe a que debemos suministrarle mayor energía a una determinada masa de agua para ocasionar un aumento de 1 grado centígrado de su temperatura. Que si nosotros los comparamos con el plomo, vamos a emplear menos energía para subir la temperatura en 1 grado centígrado si tuviésemos la misma masa que la del agua. Entonces vemos que esto es importante de notar que el calor específico es característico para cada sustancia y cuando más elevado sea este valor significa que mayor energía debemos suministrarle para ocasionar un incremento de 1 grado su variación de temperatura. Los problemas de aplicación de termoquímica son de este tipo, de este estilo. Por ejemplo, acá nos pide qué cantidad de calor se requiere suministrar a 1,5 gramos de plomo para elevar su temperatura de los 20 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados y nos da como dato el calor específico de esta sustancia. Generalmente en los problemas nos dan los datos del calor específico, pero si no los dan, deberemos buscarlo en los cuadritos, en tablas, para tener a mano ese dato. Entonces vamos a ver acá que tenemos esta situación, que nosotros calentamos plomo y va desde los 20 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados. Entonces nosotros vamos a colocar la tablita de datos y vamos a ir volcando los datos que nosotros nos da el problema. Por ejemplo, acá nos da la masa, que es 1,5 kilogramos de esta sustancia plomo. Vamos a ver que va la temperatura inicial de 20 grados centígrados hasta la temperatura final de los 90 grados centígrados. Ahora, fíjense que nos da el calor específico y nos pregunta qué cantidad de calor. Entonces, primero vamos a requerir, fíjense que como el calor específico está en gramos, nosotros deberemos pasar la masa que está en kilogramos a gramos. Entonces vamos a convertir los kilogramos a gramos. Sabemos que 1 kilogramo son igual a 1000 gramos, por lo tanto nosotros vamos a emplear la conversión mediante fracciones. Sería 1,5 kilogramos por, y recuerden acá nosotros vamos a poner 1000 gramos es igual, igual acá vamos a imaginar que esta fracción y debajo vamos a colocar 1 kilogramo. Entonces esto se lee que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces fíjense que busco colocar esto en forma de fracción de forma tal que yo pueda simplificar kilogramos con kilogramos. Fíjense, kilogramos queda debajo, kilogramos queda arriba. Estas ambas unidades puedo simplificar y me quedaría el resultado en gramos. Entonces hago este cálculo, me quedaría 1500 gramos. Entonces acá en vez de emplear los 1,5 kilogramos, emplearemos este dato que está expresado en gramos. Como el calor específico también está en grados centígrados, lo dejaremos los grados centígrados y pasamos ahora a plantear la fórmula que nosotros vamos a emplear. Entonces vemos la fórmula que nos permitía calcular el calor y vamos a comenzar a reemplazar. Entonces fíjense que la masa es 1500 gramos por el calor específico que nos da como dato acá por la variación de la temperatura final que es 90 menos la temperatura inicial que es 20. Entonces ya tenemos todo esto. Vamos a resolver primeramente lo que tengo acá dentro del paréntesis. 90 menos 20 sería 70 y colocamos de esta manera. Y ahora sí estamos en condiciones de ver qué unidades podemos simplificar. Fíjense que yo tengo acá gramos, se simplifica. Acá tengo grados centígrados, con grados centígrados se van y nos quedaría el resultado en calorías. Entonces la cantidad de calor que debo suministrar a esta cantidad de sustancia es de 3200 calorías, que si quiero lo puedo pasar a kilocalorías, que sería 3,255 kilocalorías. En este siguiente problema de aplicación también nos pide calcular la cantidad de calor que debemos aplicar a este sistema, 500 mililitros de agua, para elevar la temperatura de 20 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados. Nos da el calor específico del agua y nos da su densidad. Fíjense que en este problema
el dato que voy a tener no es la masa, sino el volumen. Eso hay que tener cuidado. En este caso son 500 mililitros de agua y nos da la temperatura inicial 20 grados centígrados, temperatura final 90 grados centígrados, nos da el calor específico del agua, nos pide calcular la cantidad de calor y como dato vemos acá que tenemos la densidad que es 1 gramo sobre mililitro. Entonces vamos a hacer acá una línea divisoria y recuerden, cuando nos dan como dato el volumen y nos da la densidad, de ahí podemos calcular la masa que se requiere, ya que en el problema en la fórmula nosotros necesitamos masa y no volumen. Entonces vamos a ver que la densidad, recuerden que es masa sobre volumen. Si nosotros despejamos de acá la masa, está acompañado de este volumen que está dividiendo, pasaría para el otro lado multiplicando, entonces nos quedaría masa igual a densidad por volumen. Si nosotros sustituimos ahí, quedaría la densidad que es 1 gramo sobre mililitro por 500 mililitros, que es el volumen del agua. Acá se nos va mililitro con mililitro y el resultado nos quedaría en gramos. Entonces ahí sería 500 gramos, que es la masa. Entonces acá en vez de colocar volumen, nosotros como dato tendremos la masa. Ahora vamos a pasar a aplicar la fórmula. Fíjense que acá, como dijimos, que es masa. Vamos a comenzar a reemplazar 500 gramos, que es la masa, calor específico del agua, por temperatura final menos temperatura inicial, 90 menos 20 es 70. Entonces acá directamente colocamos de esta manera y comenzamos a simplificar. Fíjense que se nos va gramos con gramos, grados centígrados con grados centígrados, nos quedaría el resultado en calorías. Fíjense que son 35.000 calorías como resultado. En este último problema vemos que tenemos la situación en la cual nosotros vamos a calentar una lámina de cobre de 400 gramos que está a una temperatura inicial de 18 grados centígrados y se absorbe esta cantidad de calor. ¿Cuál será la temperatura final? Entonces vemos que, como los problemas anteriores, vamos a colocar una tablita de datos que es la masa de esta sustancia, la temperatura inicial que está a 18 grados centígrados, en este caso nos da el calor para que nosotros lo empleemos en el problema, que son 220 calorías, y nos pide calcular la temperatura final y tenemos el calor específico de la sustancia en cuestión. Entonces vemos ahí que la incógnita nuestra es la temperatura final. Vamos a trabajar con la fórmula que nosotros habíamos visto anteriormente, que era la siguiente: calor igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Está en rojo acá la temperatura final, que es la que nosotros queremos despejar. Entonces, ¿cómo se hace en estos casos? Fíjense que esto lo imaginamos como si fuese un solo término que está multiplicando. Nosotros lo llevamos a esto al otro lado, dividiendo. Entonces, fíjense, pasa dividiendo. ¿Está? Y nos quedaría de este lado la temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, como vemos ahí, si sacamos el paréntesis, nos quedaría de esta manera. Pero queremos que quede solo la temperatura final. Entonces esta que está restando pasaría para el otro lado sumando. Entonces quedaría el mismo término más la temperatura inicial igual a la temperatura final. Entonces esta es la formulita que nos va a permitir calcular. Fíjense que lo fácil que es despejar. Y nosotros a esto lo vamos a dar vuelta para que nos quede más sencilla la aplicación. Y comenzamos a reemplazar. Fíjense que sería calor, 220 calorías. Sobre la masa, que es 400 gramos, por el calor específico de esta sustancia que es el aluminio, más la temperatura inicial. Fíjense que acá nosotros tenemos que resolver esto primero antes de sumarlo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es fijarnos primero acá que simplificamos calorías con calorías, gramos con gramos, y acá multiplicamos 400 por 0,031, obtenemos este resultado y dividimos 220 dividido en este resultado y lo sumamos con los 18 grados centígrados. ¿Tá? Lo hacemos paso por paso, acá directamente se lo muestro, pero para que no tengamos errores, recomienda hacer paso por paso y nos quedaría de esta manera. Entonces fíjense, nos queda la suma de temperatura y así se resuelven estos problemas. Muy bien amigos, llegamos al final. Espero que les haya sido útil el video, cómo se plantea y resuelve los problemas acá en calorimetría. Si les gustó, me dan un like, pueden hacer algún comentario y sugerencia, eso ayuda al canal. Nos vemos en la próxima, suerte en los estudios.